que vean el video. No sé cuánto va a durar, pero no está aburrido, está chido, de verdad. Y si lo ven todos, les voy a regalar una gallina. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Stephanie Ortiz y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tenemos invitados especiales. Tengo a dos de mis amigos que les voy a presentar. Uno de ellos se llama Fernando Sánchez, alias Pánfilo. Es un excelente baterista y es más o menos buen músico y dice que toma fotos. El otro se llama... Adorador de corazón. El otro es Manuel Bautista, pero alias Batista, todos lo conocen así. También es un muy buen predicador y... Toco pandero. También usa compartir memes y así. Bueno, voy a dejar que... digan hola. ¿Ya vamos a hablar de esto? Sí. Ay, ¿qué onda? Hola. Preséntate, ¿cuántos años tienes? Tengo 19 años, soy egresado del Tecnológico de Monterrey. Y no estoy casado. Y mi color favorito es el azul fuerte. Yo pues soy Manuel, tengo 25 años y estoy viudo. No, se quedan, estamos pues contentos, nerviosos de estar aquí. Nerviosos. La palabra de hoy es nerviosos. Nerviosos. Vamos a hablar un poquito de algunos temas, a ver, esperemos que sean de su interés. Lo primero que vamos a hablar es de fallarle a Dios. Para ver, tu mero mole. La estampa. Pásame las que les dan ahí en el cajón. ¿Por qué? De que si decimos una palabra. ¿En cuál? ¿En este? Sí. Yo voy a tener un chorro. Yo te las voy dando. Que tú lo vas a poner. Pero cuando- que se ponga, o sea, si es muy repetitivo, o sea, por ejemplo. A la tercera. O sea, no. Después de la tercera. Por ejemplo, si es muy seguido, ¿sí me entiendes? Por eso, las primeras 3 veces no te voy a poner Pero es esa- que a la está chido porque si estás así y lo ya te ponen una y te... Muletillas, las primeras 3 las tienes como libres. Después de la tercera yo les voy a empezar a poner. Es que si no voy a estar pensando... Ya, güey. ¿Alguna vez le han fallado a Dios? Ya, dale. Es que... A ver. Es que te habla mucho, pero no. Ok, ya me voy a callar. Ya que interrumpa. Le ponemos. Ay, no, ya no voy a hablar, pues. No. No. ¿Cómo te reíste, Fanny? Y él se ve muy bonito. No, pero hace como así... O sea, no la risa, pues. ¿Ya? Sí. A ver, Pánfilo, cuéntanos si le has fallado alguna vez a Dios. ¡Eso súbelo! Todos, a cada rato. Le caló, hermana. Como que, caray. ¿Cómo supieron? ¿De cuánto tiempo tienen yendo a la iglesia? ¿O desde cuándo son cristianos? ¿Cuánto tiempo tienen yendo a la iglesia y cuánto tiempo tienen siendo cristianos? No, pero todavía no es cristiano. ¿Cuál es la pregunta? No. Oye. Yo primero. Sí. Sí, estoy desde los 9 años, si recuerdo, 9 años. ¿Y siendo cristiano? Y siendo cristiano, no sé desde cuándo empezaría a contar, pero ya me autopercibía yo como cristiano. O sea, me preguntaban como en la escuela, ¿no? O sea, como, ¿qué religión eres? Soy cristiano. Entonces, de los 9 años, me bauticé a los 11 años, a los 11 años de edad. Entonces, pues yo creo ahí es donde empezó mi fe cristiana. Porque, bueno, creo que lo que se refiere Fanny es que a veces se bautizan, pero la conversión viene después de sí. bautizar. Pero iba a hacer otra pregunta. Yo no estoy entendiendo. ¿Desde cuándo vas a la iglesia, Pánfilo? Siempre. Desde que naciste. Ajá. ¿Y cuándo fue cuando dijiste, o sea, de verdad quiero servir a Dios? Pero tal me bauticé. No, o sea, cuando tú ya dijiste, o sea, yo Ok. ya soy, o sea, Como o a ya los- te bautizaste y es después, ¿sabes? Como a los 9, Y ya te bautizaste a los... 14, 13. ¿Y cuándo le dejaron de fallar a Dios? ¿Cuándo le dejaron de No, pues no. Todavía, o sea, bueno, yo hasta la fecha no hay que... Ay, no, ya no le falla. ¿Tú? ¿Ya No, yo pues todos los días. Y a veces como que pues te das cuenta. Hay veces que no te das cuenta.
Sí, O sea, bueno, yo pero creo que digo- no hay un día que no digamos a lo mejor una Sí, mentira. que no- sí, O sea, sí. que es lo más básico, ¿no? O sea, y ahí ya le estamos fallando a Dios. Fallando. Y nos podemos ir desde lo muy, así como muy sencillo, que es una mentira, hasta otro tipo de... Pues sí, o sea, por ejemplo, ahorita puedes decir, pues hoy tuve un día, no sé, muy ajetreado y no me di el tiempo de dedicarle algo a Dios y de cierta manera le Pero en esa parte estás fallando, pero no como pecado, o sea, como en la comunión, ¿no? Pero es que se no pasa estamos la hablando de relación. un pecado en sí, sea estamos como un hablando pecado de, por omisión. de o sea, fallarle a Dios, ¿sabes cómo? Pero, Pues no hablarle o así. Ujú. ¿Y qué hacemos cuando le fallamos a Dios o cómo se sienten ustedes? a ver, tú eres experto en eso. ¿En qué? Fallarle a Dios. ¿Qué? O sea, ¿qué haces? ¿Cómo te sientes? O sea... ¿Cómo? Bueno, Lo siento, espérame. Yo llevo 3 ¿Tienes qué? oseas. Ok, para no intentar quitarnos las muletillas que usamos mucho, porque no somos todavía, somos muy novatos para esto, tenemos unas estampas y cada que digamos muchas veces esa palabra, en mi caso creo que fue ahorita oseas, O sea, o sea, O sea. O sea, no sé. me Oseas. tengo que pegar un sticker en la cara y Ya está haciéndome muy quedar chido. todo el... el vídeo. Pero que se vea, Fanny. Ahí va, pues todavía puedo tener Ok. más. Ok. Continuamos, yo les digo que se quedaron. Nos ibas a compartir la experiencia de las veces que le has fallado a Dios. ¿Qué haces? Para. O sea, como en general, o Como sea, O experiencia. sea, Ok. yo le fallaste hoy a Dios. O sea, ¿qué Pero harías? no le hace que no nos digas en qué le fallaste. No, o sea, es que por ejemplo, allá no X, le fallas a Dios y yo en mi, o sea, que tengo miedo de decir algo, que lo está aquí le diga, esto es la muletilla. Pero póntela. Ponte para que te vean y luego ya... No es el día. A ver. Yo creo que es lo de todo, ¿no? O sea, como de que fallamos y ya es como que pues en mi caso la angustia, ¿no? O el sentir de que estás mal y como que a mí me viene el pensamiento de que ya no, en ese momento en el que le fallas, ya no volver a buscar a Dios, cuando en realidad, bueno, yo creo, o sea, lo que he visto hasta ahora, que ya no es así, o sea, no es como de que, le fallas a Dios y luego... Del otro lado. Y luego... Yo les sigo con el punto de lo que Pánfilo se anima a seguir continuando, de que creemos que ya no nos debemos de acercar a Dios Ujú. cuando le fallamos. ¿Tú qué piensas? ¿O qué haces? O sea, tu persona, o sea, Ah, no lo que crees, porque a veces lo que queremos y lo que hacemos son cosas diferentes. sí, se crea, bueno, cuando yo le fallo a Dios, se crea como un sentimiento de culpabilidad interno, que por ejemplo me hace sentir no manches, hoy le fallé a Dios. Y me da como hasta cierta vergüenza, ¿no? El poder acercarme a orar en la noche. Por eso, o sea, con lo que decía Pánfilo, como que creas una separación, ¿no? Te alejas, bueno, es lo que yo en ocasiones hago, o sea, porque de repente sí como que, Pero Me decías, sentí- te alejas, o sea, no es Sí. como que Dios se aleja. No, O sea, tú eres el que pone hay que ser- como... cuando le falla, porque como que uno se siente indigno. Claro que es una mentira, pero uno internamente Pues lucha es que con es eso. más el pensamiento, ¿no? Es O con sea, ese de- sentimiento, ¿no? Ujú. Y entonces es lo correcto, es alejarnos de Dios. No. No, claro que no. Por ejemplo, hay una parte de la Biblia que dice que el pecado nos separa de la gloria de Dios. Y no es que Dios se separe de nosotros, simplemente es el pecado, no las consecuencias. O sea, le fallas, pecas y se crea ese sentimiento de culpa. Y es donde el pecado hace que tú te separes de la gloria de Dios. Entonces, pues Dios siempre va a estar ahí, solamente es cuestión de que nos acerquemos, pero pues a veces los pensamientos, ¿no? De que, pues le fallaste, ¿cómo vas a llegar a orar? Y todo eso. Sí, anda a querer y cosas. Sí, ándale, cosas así. Y yo creo que también una de las cosas es como de que, por ejemplo, le fallamos y luego ya recuperamos o volvemos a orar, ¿no? Ya dejamos ese pensamiento. Pero muchas de las veces yo creo que también pensamos de que, tipo, ya estoy bien con Dios y luego le fallas una vez y es, o sea, bueno, yo creo, no sé cómo lo ven ustedes, Ujú. que es como normal, se podría decir, que sea algo de que, por ejemplo, vas al culto, un culto de jóvenes el domingo. Y luego ya ahora, no, Dios, yo no te voy a fallar. Y luego todavía vuelves a fallar. Hasta Entonces, incluso ese mismo día, ¿no? ajá, pero o sea, no por el hecho de que ya hayas orado y ya hayas fallado, ya significa que no, y ahora sí no puedo con esto, sino desde que es una oración constante, Un ¿no? proceso. Ajá. Por ejemplo, siento que por años nos han enseñado que los cristianos
debemos de ser perfectos, o sea, de que no, o la gente cree que el ser cristiano es no fallarle a Dios y siempre estar al 100 con Dios. Pero pues yo siento que no, o sea, siento que somos los que más le fallamos porque la Biblia dice que... Trae un granito. Vamos a... Dámelo porque si no, no voy a poder seguir hablando. Son dos, me siento muerta. Sí. No puedo, Marta. Yo estaba tratando de decirle. Ay, yo ni me fijé, la verdad. Les decía que... Ahí se me olvidó. Bueno, lo que ya no les quiero decir, o sea, de que no, como que no se aflijan porque volvemos a fallarnos, o sea, después de que ya oramos o ya volvimos a tener una comunión con Dios, o sea, ya estamos, digamos, ya estamos aquí con Dios y luego volvemos a fallar. Bueno, mi pensamiento es de que no afligirnos, pues, porque otra vez caímos, sino al contrario, o sea, seguir en eso, porque creo que es muy común de que aunque volvamos a fallar, nos separemos otra vez, pero no creo que sea Como por así. ejemplo, una experiencia que yo pues tenía hace muchos años, por ejemplo, es que yo cuando le fallaba a Dios, no sé, o sea, me sentía mal, o sea, la culpa y decía, pues no voy a buscar a Dios, no sé, cometí un pecado el lunes y pues ese pecado pues ya no lo volví a repetir. Entonces esperaba que llegara el domingo un culto y la predicación, ¿no? El pastor hacía un llamado y pasaba y oraba, ¿no? Y pues le pedía perdón a Dios. Entonces es como que el domingo empieza mi nueva relación con Dios. Desde aquí, Dios, me voy a esforzar, te voy a empezar a buscar el lunes, martes, miércoles, jueves y todo va bien. Entonces por 2 semanas y luego llego otra vez el lunes y le vuelvo a fallar. Entonces ¿qué hago? Me tengo que esperar otra vez al domingo para poder que el pastor haga un llamado y yo pasar y tener esa confianza, ¿no? De que Dios, perdóname, no, renuévame y todo ese asunto. Pero algo que ahora entiendo, ¿no? Es que, por ejemplo, no necesito esperarme un culto, ¿no? O un congreso, algo, lo que sea. Una actividad, un servicio para acercarme a Dios. La Biblia dice que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Una vez escuché una frase que decía que nosotros nunca estamos lejos de Dios. Lo más lejos que estamos es a una oración de distancia de con Él. Entonces, en el momento en que fallamos, lo que no deberíamos hacer es dejar de orar. Eso quiere decir que si fallamos es porque nomás necesitamos orar. Más necesitamos acercarnos a Dios, ¿no? Porque pues somos humanos. Sí, pues igual es como el dominio propio, ¿no? O sea, de buscar más de Dios para tener más dominio propio. Y bueno, siento que está complicado porque es un punto muy difícil de... O sea, si Dios tiene mucha gracia y mucho perdón para nosotros, pero a veces como que también abusamos. Sí, pues es que también igual es ese pensamiento, o sea, de que, ay, no, ya no me va a perdonar o algo así. No, abusamos de que, ay, algo que Dios me perdone. Ah, ok. ¿Sabes cómo te Pues en una ocasión, tú contaste, ¿no? Que tenías un amigo que te dijo, no me acuerdo qué era lo que estabas pasando en ese momento, y que te dijo, pues hazlo, igual Dios te perdona. Entonces es como de que sí, o sea, Dios te perdona, pero no porque digas, me voy a hacerlo, acabo de me va a perdonar. Por ejemplo, mi papá una vez dijo, o sea, que como quien dice, alguien dijo, o sea, que Dios para eso está, o sea, para perdonar, pero tampoco el hecho de que, ay, Dios está para perdonar, se va a significar que vamos a fallar. Puede decir que a lo mejor, por ejemplo, Dios aún así nos perdona, ¿verdad? Y en una ocasión el apóstol Pablo dijo, entonces, ¿pecaremos para que sobreabunde la gracia? Y él dice, no, pues de ninguna manera, claro que no, la gracia no es una licencia para pecar, pero es algo que humanamente no podemos dejar de hacer. Por eso la necesidad de siempre acercarnos en oración a Dios, porque pues lamentablemente vamos a seguir pecando, pero como decía Fernando, la oración es donde nosotros encontramos y el Espíritu Santo nos ayuda a tener ese dominio propio sobre nuestros deseos, sobre la debilidad de... Porque bueno, o sea, también ya nos de que, o sea, pues Dios ahí es donde se perfecciona, como muchas veces ha predicado Batista, de eso, o sea, de que en nuestra debilidad es donde Dios se va a ir perfeccionando. No se va a ir haciendo fuerte. Ajá. Entonces, también yo creo que Dios ya sabía que íbamos a fallar, ¿saben cómo? O sea, bueno, es que sí, o sea, estoy de acuerdo, pero creo que, o sea, Dios sabe a lo mejor que va a estar la situación, más ya depende, pues, de nosotros, ¿no? O sea, depende si fallar o no. O sea, Dios ya sabe que vamos a estar en si fallar o no, pero no que vamos a fallar. Yo digo... O sea, no que tenemos que fallar por eso. Sí, pero a lo que me refería es de que por eso vino a morir por nosotros. Okay, sí. O sea, y por eso dejó como instrucciones de lo que deberíamos de hacer. Y luego, por ejemplo, algo que ahora se me vino a la mente, yo digo que hasta como que es parte de nuestra naturaleza el cada vez que le fallamos a Dios, escondernos de Él. No sé, creo que lo vimos desde el principio, ¿no? Desde que Adán y Eva, pues desobedecieron, ¿no? Una orden de Dios. Lo primero que hacen es que se esconden de la presencia de Dios. Entonces es como que una reacción humana, ¿no?
Y algo cuando que Dios nunca los había regañado, cuando Dios nunca algo les había que hecho nada la malo. Biblia nos menciona es que, por ejemplo, la primera pregunta que Dios le hace a Adán y Eva es, no es, Adán y Eva, pues, ¿qué hicieron, no? Es como que, ¿dónde estás? O sea, ¿dónde estás? Y yo creo que es lo mismo, ¿no? Que Dios quizás hoy en día nos pregunta cada vez que le fallamos y nos alejamos de Él, hey, Fer, ¿dónde estás? O sea, ya no te veo otra vez orando aquí, ¿dónde estás, no? Es como que, porque Dios no se enoja cuando le fallamos. Es una mentira de nosotros que Dios se enoja cuando le fallamos. La Biblia dice que el Espíritu Santo se pone triste, o sea, porque de cierta manera el pecado daña los sentimientos del Espíritu Santo, pero Dios nunca nos pregunta qué hiciste, sino que ¿dónde estás? ¿Y qué le recomendaría a las personas que fallan? O sea, digamos que ahorita estamos hablando de fallas así como más chiquitas, más leves, más normalmente aceptadas, que no debería ser, ¿verdad? Como la mentira y cosas así. Pero ya sé que para Dios todos los pecados son iguales, pero hay pecados que como que nos duelen más o nos pueden más acercarnos a Dios. ¿Qué le dirían a esas personas que deben de hacer? O sea, consejos. O sea, ¿y ahora qué hacen? O sea, ya le fallé a Dios, o sea... Ok. Por ejemplo, no sé, las personas que creen, ¿no? Que su pecado probablemente es un pecado que Dios no pueda perdonar. Probablemente delante de la Biblia, pues como decías tú, ¿no? Para Dios, pues pecado es pecado. No hay chico ni grande ni graves. Todos son pecados y todos los pecados nos llevan a la muerte. Hay una frase, no recuerdo de quién es, la verdad no me acuerdo quién es, pero la frase decía que no importa cuán profundo hayamos caído, su amor y su gracia van mucho más profundo que nuestros pecados. Entonces, la gracia de Dios es grande. Entonces, la Biblia nos dice que Dios no quiere que nadie, absolutamente nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y si le llevamos a fallar, y si llegamos a cometer algún pecado, que digamos, ay, es que esto es grave, no es una mentirilla, es como que yo considero realmente más grave. Realmente la Biblia dice que no hay nada que la sangre del cordero no pueda limpiar. Y algo que tienes que tener en mente es que nuestro Padre siempre nos está esperando con los brazos abiertos. No importa si nos alejamos de Él, si malgastamos nuestras fortunas, si nos olvidamos de Él, cualquier cosa que hayamos hecho fuera de Él, Dios siempre nos está esperando con los brazos abiertos porque es un Dios de amor y de misericordia. Entonces, y ese pecado puede ser perdonado siempre y cuando nos acerquemos a Él. Tengamos un arrepentimiento real. Corazón. Sí. Y estamos a una oración de distancia para que ese pecado pueda ser limpiado. Y luego, por ejemplo, hay un canto que dice, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído. Ahora ya no estamos hablando tanto de la persona que falló, sino de nosotros como iglesia, como congregación, porque por ejemplo yo, una vez una persona me contaba algo que pues ella le falló a Dios. Entonces yo decía, es que me han enseñado que eso ya no hay solución, ya no, o sea, por así decirlo, es uno de los pecados más grandes que puedes cometer delante de la presencia de Dios. Pero yo decía, ¿cómo Dios va a preferir que esa persona se pierda? Y nosotros como iglesia, si sabemos eso, vamos a empezar a juzgar y a señalar a esta persona. O sea, ¿qué piensan de nosotros como iglesia, hablando en general? No, pues yo creo, no sé, ¿verdad? Pero yo creo que en ocasiones nosotros como iglesia sí cometemos ese error, o sí lo he cometido, de que a veces rechazamos a las personas o tachamos a las personas por ciertas situaciones que vivieron, que a lo mejor nosotros también pudimos haber pasado. O sea, no sé, llega una hermana con el pelo pintado, entonces ya es como que, ay no, mira esa hermana, pero a lo mejor es algo que nosotros también hubiéramos hecho en algún momento, pero yo sí creo que yo también, o sea, en ocasiones es como que juzgamos a la gente, cuando se supone que la tarea de la iglesia es lo contrario, ¿no? O sea, aceptar y luego ya después que venga el cambio, pero muchas de las veces es como de que queremos que la gente llegue a la iglesia, las mujeres sin pantalón, pero es algo que Batista también ha dicho, ¿no? O sea, de que el que cambia una persona que es así es ya dentro de la iglesia, porque ya es porque a lo mejor la persona dice, no, es que esto no está bien para Dios y todo eso, y no juzgarla ya cuando está llegando así, sino que cambie ahí. Yo, por ejemplo, de hecho, esta semana tuve una experiencia hace un chavo, pues un chavo que nosotros llamamos cristiano, ¿no? Pues dentro de su caminar, lamentablemente, cometió muchos errores que a él lo privaron de hacer muchas cosas dentro de la iglesia, porque pues vaya, eran errores que, por decirlo, dentro de la iglesia, pues errores graves, ¿no?
Y se le privó, ¿no? De muchas cosas. Era una persona que le gustaba predicar y todo ese asunto. Entonces creo que pasó un proceso de donde él se le prohibió ocupar ciertos lugares, estuvo aislado durante mucho tiempo y de repente de la nada el muchacho empezó a ver otra vez publicaciones de esta persona, ¿no? Entonces una persona me mandó un mensaje y me mandó las publicaciones y dijo, ¿ya lo viste? Otra vez anda en la iglesia, la va a regar otra vez. Y yo dije, sí, a lo mejor sí. Y yo dentro de mí, la verdad, sinceramente dije, o sea, ¿qué hace él otra vez ahí? Pero yo sí dije, pero realmente yo creo que en la restauración, y realmente Dios puede restaurar a las personas, y realmente Dios puede dar todas las oportunidades. Quizás nosotros no las demos, pero Dios sí lo puede dar. Y de verdad como caímos en ese juicio, ¿no? De, no, es que ya la regaste. Pero no, tenemos un Dios que restaure, que cuando restaura completamente a la persona. La Biblia nos dice que, claro, saber si la persona no es restaurada. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Por sus frutos, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que creer en eso, en la restauración. Lamentablemente, como humanos, a veces tendemos a creernos superiores moralmente o espiritualmente. Porque no pecamos como ellos. Porque no pecamos como ellos. No, porque no pecamos. No, No porque no pequemos, sino porque no pecamos lo que ellos hacen. O porque no se ven también. Y consideramos que nuestro pecado, pues yo nomás no hice eso. Un ejemplo, ¿no? No voy a esas cosas obscenas o sucias. Pero ¿qué tal los chismes que decimos entre nuestro propio grupo? Que la Biblia, si nos ponemos a pensar, hay una parte de la Biblia que dice que el chisme delante de Dios llega a ser considerado como brujería, ¿no? O como hechicería. Y caray. Está bien padre el chismecito. Entonces, es donde dices, caray, o sea, a mí no me hace nada diferente de él. No, y como te digo, tenemos como una escala de pecados cuando para Dios no hay una escala de pecados, o sea, pecado es pecado. Entonces, si vemos desde ese punto, todos somos pecadores. Entonces, a la persona que tú probablemente estés criticando diciendo, o que estemos nosotros criticando y diciendo, o sea, ya no hay perdón para él, ya no hay salvación para él, pues es lo mismo para nosotros. Y ahí sí te puedo decir que la verdad, en ese punto como que hasta nos volvemos enemigos de Dios, aunque estemos dentro de una iglesia y a lo mejor no estamos allá afuera perdidos en el mundo, ¿no? Como nosotros llamamos, sí, pues en nuestro ambiente, no, se fue al mundo X. Pero Jesús dice que algo, a las personas con las que Jesús corregía, no era tanto las personas que estaban dentro de una religión. De hecho, las que Jesús más criticaba eran los que estaban en una religión, a los religiosos. ¿Por qué? Porque se jactaban de creerse superior moralmente que todos los demás. Te juntes con ese recaudador de impuestos, con ese ladrón. O sea, ellos se creían superiormente porque decían que no hacían lo mismo, lo que ellos hacían. No, es que él es un ladrón, él es un gentil, lo que sea. Entonces Jesús regañaba más a estas personas que a los que ellos señalaban, o sea, y Jesús abrazaba a estas personas que los fariseos señalaban. Sí, o sea, iba y compartía y estaba con ellos. Compartía, y nosotros a veces como que, no le hables porque te puede influenciar. Y se debería de ser todo. Entonces, ¿por qué no pensamos, oye, háblale porque tú lo puedes influenciar a él? Y, o sea, por ejemplo, también algo que veía es que, por ejemplo, nosotros vemos a la persona, pero no vemos los propósitos y los planes que Dios tiene con esa persona. Entonces es muy fácil señalarla y decirle, pero no sabemos todo lo que estamos interrumpiendo también al propósito de Dios en vez de ayudar a esa persona, criticándola y... Sí, otra cosa que me acordé ahorita bueno, no sé si algo tiene que ver, no, de todos es lo mismo, pero creo que también una de las partes muy importantes en el sentido de fallarle a Dios y de la oración constante, para mí es muy esencial también el perdonarnos nosotros mismos. O sea, muchas de las veces creo que Dios ya nos perdonó, ¿no? Y no sé, Dios ya echó nuestro pecado lo más profundo de la mar. Pero es nosotros, nuestra mente la que como que no, es que estoy mal todavía con Dios no me ha perdonado Dios, y seguimos pidiéndole perdón por cosas que ni siquiera Dios se acuerda, ¿no? Entonces también creo que la parte esencial de ya después, o sea, ya le fallamos a Dios y ya Dios nos perdonó, es perdonarnos nosotros mismos. Y yo creo que es algo muy importante eso que dice Fernando, ¿no? Sí, porque Dios ya te perdonó, sí, y a veces falta perdonarte a ti mismo. Porque a veces Dios quiere quitarnos esas cargas y Dios así como que, ya te voy a perdonar, pero tú sigues con esas cargas ahí y dices, Dios, o sea, es que necesitas entregármelas, o sea. Es que yo hice esto. Yo ya me llevé tus cargas, o sea, ¿por qué tú las quieres tener ahí todavía? Yo llevé tus pecados, ¿por qué quieres cargar con ese sentimiento de culpabilidad?
Entonces, o sea, es parte, siento que algo que quiere el enemigo, el diablo. O sea, tenernos ahí. Es el pensamiento de que, o sea, se aprovecha pues de que estés pensando en eso, pero no, o sea, si nuestra oración es con un corazón arrepentido y estamos humillados, pues Dios nos va a perdonar. Nada más también implica el que nosotros también nos podamos perdonar a nosotros. una vez escuché una historia de dos monjes que tenían prohibido tener contacto con las mujeres, no podían tener ningún contacto físico, y esos monjes salieron del templo y bajaron, porque el templo estaba en una zona alta, y bajaron y cruzaban un río porque tenían que ir a comprar despensa pues para el monasterio donde estaban. Entonces, de regreso, iban a cruzar el río y había una mujer. Entonces vieron que la mujer estaba ahí y un monje la cargó y el otro monje se espantó y dijo, ¡ah! ¿Cómo? No, o sea, ¿cómo lo pudiste hacer, no? Cruzó el río, agarró a la mujer, la cargó y ya después que cruzó el río la dejó ahí y ya se iban, y luego el monje que había cargado a la mujer, pues normal, ¿no? Siguió pues agarró sus cosas y siguió normal, pero el otro iba, ¡ah! O sea, como que, y luego le dice, oye, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Dice, cargaste a una mujer. Y luego dice, si te has puesto a pensar que yo hace como 5 minutos dejé de cargar a esa mujer, pero tú todavía la estás cargando en tu mente. Y a veces así somos nosotros. O sea, Dios ya nos perdonó, pero nosotros todavía seguimos cargando ese sentimiento de culpabilidad. Y es donde entra lo que acaba de decir Fernando, ¿no? A veces Dios ya nos perdonó, pero falta que nos perdonemos a nosotros mismos. No, pues nada, Dios dice que nos va a perdonar, entonces pues... Y o sea, también de que si tú eres alguien que está pasando por, o sea, de que sabes que le fallaste a Dios y estás batallando para regresar a esa relación que tenías con Dios o así, deja de lado a la iglesia. Si yo sé que a lo mejor esperas que alguien esté para ti, y debería ser lo más esencial de que alguien estuviera ahí apoyándote y orando por ti y animándote, pero muy probablemente no va a estar nadie. Entonces, pues tú échale ganas, porque, o sea, lo que Dios va a hacer contigo, o sea, va a ser independientemente de lo que hagan las personas. Y como decía, va a haber muchos fariseos a lo mejor a tu alrededor, pero pues tú sigue creyendo en que Dios ya te perdonó y que tiene cosas que hacer contigo. No sé si quieran agregar algo más de esto. Te veo con ganas de hablar. Yo creo que ya no quiere hablar porque ya muchas letrillas. Yo por más que me esfuerzo en decirlas. Oye, pero tú lo estás pensando y aún así tienes. A mí no se le olvida y mira. No, pues yo hablo así normal. Yo también no está hablando normal. A ver si me paso de lanza. Vamos a ver quién tiene más, Le damos el premio al que tenga más. El que tenga menos. Eso que yo uno. No, pues sí, yo creo que Dios tiene un propósito para cada las personas que fallamos. Y si no lo tuviera, pues ¿qué hacemos aquí nosotros? Porque yo en lo personal todavía sigo fallando, pero pues me aferro a la gracia y la misericordia de Dios. Y sé que día con día Dios me irá perfeccionando. Y no voy a ser perfecto hasta que Cristo venga. Hace que falta hasta que Cristo venga. No te va a decir mucho. No, falta hasta que Cristo venga. Entonces, pero mientras esté aquí, voy a tratar de esforzarme por luchar y cada vez ser mejor. Conclusión final de esto, confirma que nadie es perfecto. Pues yo creo que todos vamos a seguir fallando a Dios, aún estando dentro. A lo mejor tú estás lejos de la iglesia, o no sé, no te congregas en algún lugar porque dices, no, es que yo le fallo a Dios, no, ¿para qué esté ahí? La pregunta es, ¿y estando fuera, ya no le fallas a Dios? Claro que todos le seguimos fallando, estando dentro o fuera, pero qué mejor estar dentro y que nuestro papá nos ayude, porque cada vez que fallamos nosotros somos los lastimados. Entonces, aferremos a esa gracia que es capaz de cambiarnos, aferremos a la oración y a la palabra de Dios, que es la que nos ayuda a cambiar día con día nuestra forma de ser, de pensar. Entonces, acerquémonos a Él, porque créanme que Él nos está esperando con los brazos abiertos. Tenemos un Padre que no se enoja, sino que hasta el día de hoy sigue preguntando, ¿dónde estás? No, pues por dos a todo lo que dijo de Batita. Pues sí, orar realmente con un corazón contrito y humillado, como dice la Biblia. Y también algo que dice es de que el que roba o el que peca, que ya no peque más, ¿no? O sea, está viendo, Dios nos perdona y nos sigue esperando. Él extraña nuestro corazón,
pero también no se trata de, como decía Fanny también, de pecar y al cabo Dios me va a perdonar. No, o sea, el que peque ya no peque más, y acercarnos más que nada a Dios, porque creo que ya cuando hay un punto, ¿no?, en el que está un dominio o una cercanía con Dios, que ya solo es un pensamiento, o sea, que no dejen que el pensamiento, sí, porque va a venir la tentación, ¿no?, pero que no dejen que la tentación o el pensamiento de tentación pase a una acción, sino que solo se quede en el pensamiento, y nosotros sabemos qué pensamientos dejamos aterrizar y qué pensamientos dejemos ir, ya sean los de tentación, o sea, dejarlos ir, o sea, tampoco no hay que condenarnos de que, no puede ser, pensé esto, o sea, no, sino pedir a Dios que Él sea el que gobierne nuestra mente y nuestros pensamientos, y pues así acercarnos más a Dios. Y bueno, siento que ya, para continuar con esto, una vez que ya aceptamos y todo eso, algo muy importante que tenemos que agregar a nuestra rutina diaria es la adoración. Entonces, ¿qué es para ustedes adoración? Uy, muchas cosas, yo tengo muchas cosas de eso, porque es que yo creo que como músicos, bueno, o no voy a hablar en general, pero yo, o sea, como músico muchas de las veces es como de que, la adoración es para mí, esto es para ti, o muchas de las veces llegamos el domingo y esto es para ti, no es para los hermanos, y sí, es para Dios, ¿no?, porque nuestro corazón es como que, yo te adoro con esto. Pero creo que también parte de eso es como que sí es para los hermanos. ¿Por qué? Porque realmente, bueno, yo pienso, ustedes lo corrigen, que Dios no es de que, sí, o sea, Dios le gusta ser alabado y todo eso, pero, o sea, Dios nos vino o nos trajo aquí, o estamos aquí con el propósito de alcanzar almas. Entonces, el que yo le adore a Dios, o sea, Dios dice que hagamos discípulos y todo eso, ¿no? O sea, muchas de las veces creo yo, o sea, que con la adoración creemos que ya vamos a ser salvos. O sea, con yo ir y tocar el domingo ya soy salvo, pero en realidad no es como lo que Dios nos ha encomendado aquí. Entonces, de la adoración, eso es lo que yo, o sea, lo que yo pues como músicos uno piensa que ya adorar a Dios es como que ya con eso, o sea, con ya tocar, me voy a salvar, pero no, o sea, la adoración creo yo también que conlleva, por ejemplo, si Batista es visita, yo le adoro a Dios invitándolo o hablándole de Dios, de que Dios es grande, de que alabando a Dios. ¿Sí me explico esa parte? No solo es ir a la iglesia y levantar mis manos, ya es adoración. Bueno, creo yo eso. A ver, Batista, ¿qué opinas? Yo aprendí algo hace mucho de una persona, y es de parte de mí. Para mí la oración es un estilo de vida. Para mí la oración es más que estar arriba en una plataforma, cantar, tocar, aplaudir, lo que sea. Para mí la oración es un estilo de vida, y no tiene nada que ver con eso. Es, por ejemplo, hay una parte de la Biblia donde Dios le dice al pueblo, o sea, porque obediencia quiero y no sacrificios. Porque, por ejemplo, a veces canalizamos o pensamos, ¿no?, o de volar relacionamos, estamos en un momento de adoración, ya estrellamos adoración, ¿no? Momento de júbilo y luego adoración y el worship, ¿no? Lo que sea, levantamos la mano, sí, ya saben hasta los músicos que van a tocar. Que está sentado en el trono y todo, sea la gloria, sea la honra y el poder. Pero, ¿de qué me sirve a mí cantar al que está sentado en el trono si mi vida no está en obediencia a la voluntad de Dios? Eso no sería adoración, eso solamente sería palabras vanas, entonar cosas por entonar, hablar cosas por hablar, porque mi estilo de vida estaría lejos de lo que canto. Entonces, Dios prefiere más la obediencia que los sacrificios. Entonces, para mí adoración es eso, es un estilo de vida, es que mi vida tiene que mostrar adoración a Dios a través de las cosas que yo hago. Si estoy obedeciendo la voz de Dios, si estoy cumpliendo su propósito, yo le estoy adorando a Dios. Entonces, de hecho, cuando Dios le pide a Abraham que le entrega a su hijo, entonces él iba a sacrificar a su hijo y él le dice algo a su hijo. Isaac le pregunta a Abraham, ¿no? Padre, ¿a dónde vamos? Y luego Abraham le dice, vamos arriba a adorar a Dios. O sea, Abraham estaba diciendo que él estaba obedeciendo a la voz de Dios, y para él era adorar a Dios. Aunque le implicaba sacrificar a su hijo. Entonces, al momento de nosotros rendirnos, y no hablo, cuando me refiero a rendir, no hablo de caer en un altar de rodillas y ay Dios me rindo, no, hablo de rendir mi vida, mi alma delante de Dios. Y que todo lo que hagamos, ¿no? Todo lo que haga realmente gira en torno a Dios. O sea, si estudio,
estudio para Dios. Si trabajo, trabajo para Dios. Si hago algo, lo hago para Dios. Si ayudo a alguien, todo, porque adoración es eso, es un estilo de vida. Otro versículo que me gusta mucho relacionarlo es una parte que dice, rascaos vuestro corazón y no vuestras vestiduras. Porque al final eso es lo que Dios quiere, es que nos rindamos a Él. Toda nuestra vida, nuestro presente, nuestro futuro, quede rendido en adoración a Él. Bueno, voy a hablar un poquito de los predicadores y los músicos porque pues predicas y eres músico. De que muchas veces creemos que lo más importante es hacerlo mejor, o sea, tener las mejores capacidades, tanto haber leído toda la Biblia mejor como predicador y haber estudiado, no sé, 10,000 horas de los cantos, ¿no? Y creemos que con eso estamos cumpliendo con una buena adoración a Dios, hablando específicamente en esos dos ámbitos. ¿Ustedes creen que con eso sea suficiente o...? No, dijiste una parte muy importante. Por ejemplo, yo, o veo yo, o no sé, hablo de mí, no voy a hablar de los demás. A veces uno cree, ¿no? O sea, de que tocando con la mejor batería, una DW, o no sé, una Yamaha, y los mejores platillos, todo lo mejor que puede haber, uno cree que eso ir y tocar el domingo es como que darle lo mejor, o con eso voy a hacer este solo, voy a hacer esto, voy a meter este tono para que se oiga mejor y sea un buen servicio, o sea, algo de calidad. Obvio sí tiene que haber algo de calidad, o sea, tampoco vamos a llegar el domingo sin ensayar, sin preparar algo, o sea, llegar a improvisar, o sea, tampoco se trata de eso. Hay que tener un preparamiento, ¿no? Pero creo que muchas veces las iglesias o los músicos de las iglesias, me incluyo, nos enfocamos mucho en el que es como performance o algo así, o sea, en cómo se vea cómo se ve la batería, en qué platillos tiene, en que si se escucha bien, si tiene esto de marca, si voy a tener INIR, si voy a tener monitores, si va a haber talback. Entonces creo que cuando, por ejemplo, yo llevo una vida, como decía Batista, un estilo de vida de adoración, o sea, el que yo llegue, yo ya voy a estar de que, como con pilas recargadas para dar a la iglesia. Ajá, no de que sea por mí, sino de que Dios me va a usar y yo traigo como que la gracia de Dios en de que yo sé que, este culto, no sé, traigo, se puede decir, la unción o algo así. Entonces es cuando ya no te enfocas como que en cómo están las cosas, o sea, en cómo está la batería, en qué guitarra hay, en qué tonos meter, sino tanto en que tú ya has orado, te has preparado y a través de ti Dios te puede usar, o sea, de ser un vaso para que Dios dé a la iglesia, ¿no? No tanto de tener los mejores cosas. Obviamente sí tiene que ver, no digo que no, un buen sonido, todo eso, pero creo que también implica mucho el corazón, ¿no? O cómo vayamos nosotros dispuestos y preparados para dar a la iglesia. Porque ya cuando uno va así, ya das más a la iglesia y te enfocas más en tú también aportar a ti, a tu corazón, no solo como que ir y tocar y regresarte, sino también que sirva para ti. Por ejemplo, algo que ahorita acaba de decir Fernando, y por eso yo digo que adoración es un estilo de vida, hablando en la cuestión de las personas pues, que tocan algún instrumento o cantan, lo que sea, es muy importante el estilo de vida que ellos llevan, cómo viven, cómo se preparan, porque en la plataforma ellos pueden tocar un instrumento, pero en el mundo espiritual Dios no toca instrumentos, Dios toca a las personas. Entonces en el mundo espiritual los músicos son los instrumentos, se convierten en el instrumento de Dios. Entonces ellos van a transmitir no va a ser en sí el sonido, va a ser lo que ellos, la adoración que ellos han estado viviendo durante toda su vida. Dios los va a tocar a ellos. Ok, los va a tocar. ¿Qué sonido van a transmitir en el mundo espiritual? Porque en el mundo espiritual los instrumentos son ellos. Porque si es un instrumento sucio, ¿qué es lo que va a transmitir? ¿Qué es lo que van a transmitir? Pues lo que van a dar. Una vez Manuel me dijo algo, o sea, de que Dios me puede usar a mí, pero no me puede aprobar, ¿no? Entonces, también el hecho de que a mí Dios, o a Batista Dios lo use cuando prediques, no significa que Dios ya lo aprobó. Entonces, también es buscar la aprobación de uno para, o sea, traer también uno la gracia de que dar, y no solo que sea por ellos, sino también por ti, ser aprobado por Dios. Y, o sea, por ejemplo, no decimos que lo técnico no importe, porque obviamente si tú ya te sabes los tonos y estás bien entrenado,
O sea, no vas a estar pensando en, Sí, no te vas a enfocar en que sí, o sea, tú vas a tocar y así, pero de nada te va a servir ser el mejor músico si cuando tú cantas no está Dios, por ejemplo, que es el amor, ¿no? Que venimos a hacer como metal que resuena, o sea, venimos a hacer absolutamente nada, venimos a hacer Sí, o sea, por ejemplo, decía que la adoración es un estilo de vida, y si mi vida es la oración hacia Dios, obvio que yo digo, bueno, como persona mi vida no tiene que ser una vida mediocre, sino que tengo que hacer lo mejor. Entonces, si voy a ser un músico, voy a ser el mejor músico. Si voy a hacer lo que sea, no solamente porque a veces relacionamos mucho la música con adoración, pero pues la adoración es más que todo eso. Es la forma más fácil de conectarnos con Dios. Si yo soy un predicador, voy a tratar de hacer el mejor sermón, de estudiarlo, de preparar de la mejor manera. ¿Por qué? Porque todo lo que haga, la Biblia dice que todo lo que hagamos, sea de hechos o de palabras, lo tenemos que hacer en el nombre de Jesucristo. Y si es para su nombre, pues todo tiene que ser de la mejor manera. Porque algo que he notado en los últimos años es que, por ejemplo, los predicadores no notan, siempre hemos dicho que lo más importante que tenemos las personas es el tiempo. Entonces las personas dan su tiempo el domingo para ir a escuchar la palabra de Dios, y los predicadores, o sea, dicen, o sea, ¿por qué la palabra de Dios me tienen que escuchar? Y sí, por eso muchos de los cristianos vamos, aunque los sermones muchas veces no sean los más perfectos, pero yo digo, o sea, qué importante es tener bien tu relación con Dios, porque vas a entender que cuando tú prepares vas a tratar de transmitirle algo a las personas, no nada más es como de que, pues me tocó predicar, pues hoy hago esto y se acabó, sino, o sea, de verdad tratar de, pues de adorar a Dios, ¿no? O sea, con tu predicación, pero al mismo tiempo no tirarla a las personas. Entonces, solo creen que existen estas dos formas de adorar, porque ya sabemos que es como un estilo de vida. ¿Qué otra forma podemos ver la adoración? No tan dentro de la iglesia, ¿saben cómo? O sea, no tan... ¿No tan dentro de la iglesia? O sea, en la iglesia edificio. Ah, ok. O no le hace, o sea... No, pues yo creo que, o sea, es que no sé, o sea, creo que el estilo de vida abarca todo, porque también, por ejemplo, una de las cosas como que importantes o delicadas es, por ejemplo, lo del dinero, que muchas de las veces me ha tocado oír gente que habla mal de la iglesia, o que de volada luego, no, es que el pastor que les pide dinero, pero a mi parecer, yo no soy pastor ni nada, pero yo lo que veo, o sea, y no me han lavado el cerebro ni nada de eso para yo decir, no, sí está bien, pero es que uno creo que está mal desde el hecho de que, por ejemplo, decimos, no, es que este dinero es para el pastor, porque realmente no lo debemos de dar como de que, es que este dinero es por esto, sino este dinero es porque Dios ya me dio, ¿no? O sea, como siempre se ha dicho. Pues creo que también eso es una forma de adorar a Dios. Ajá, porque igual eso es algo bien importante. Bueno, yo lo veo así, ¿no? O sea, de que si nosotros diezmamos o somos fieles en eso, o sea, Dios no nos va a dejar en ese sentido. También hay algo que creo que hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, está el domingo y no lo puedes dar X, y lo es como de que, no, el otro lo doy doble. Yo creo que, por ejemplo, al contrario, ¿no? O sea, dar tu diezmo, y si andas corto así, pues ahí es donde aprendes a depender de Dios, pero tú ya cumpliste con tu diezmo, con lo que Dios ya te dio, y si te falta, pues Dios va a suplir lo que te pudiera faltar. Otra cosa con la que yo también podía relacionar a oración, por ejemplo, pues oración tiene que ver mucho con culto, no algo a lo que se rinde. Entonces, si yo digo que la oración es un estilo de vida, esto quiere decir que la adoración, si es un culto, entonces genera una cultura, ¿no? Entonces, si empezamos a ser personas que adoran a Dios, quiere decir que tenemos que cambiar nuestra cultura. O sea, cuando hay varias personas que se disponen a ser personas que adoran a Dios, no solamente afectan un templo por dentro, sino que cambian la cultura, porque en el cielo pues se adora. Entonces la idea, algo que Jesús dijo, es que con oranos llenos que Dios venga a nosotros tu reino. Esto quiere decir que nuestra vida de oración tiene que establecer la cultura del reino aquí en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que si en el cielo hay justicia, aquí tiene que haber justicia. Que si en el cielo hay esto, aquí tiene que haber esto. Entonces, para mí la oración es eso, es cambiar. Si se trata de dar culto, entonces significa que tengo que cambiar la cultura, sembrar valores, principios del reino, valores del reino, todo lo que tiene que ver con Dios, que establezcamos el reino de Dios aquí en la tierra.
Y eso se me hace muy importante porque creo que estamos yo siento que sí es de lo primordial la alabanza y la predicación y algunas otras cosas que podemos mencionar que son muy vistas ya en la iglesia, ¿no? Pero hay muchas cosas que también son adoración y que también necesitan para, como decías, impactar la cultura donde no nos estamos metiendo como iglesia, porque creemos que simplemente con el hecho de ir, o sea, si yo no soy ninguna de esas dos, ir y orar, ir y levantar las manos y escuchar, con eso yo ya estoy adorando a Dios. Pero no, o sea, Dios nos dio un don, Dios nos dio un talento, Dios nos dio algo para adorarle. Entonces muchas veces no lo hacemos, o sea, nos quedamos nada más con ir, pero no sé qué Dios puso en ti, que también es adoración. Por ejemplo, siempre la meto. Mi hermana, ella se metió a estudiar la carrera de diseño gráfico y cuando ella entró decía, yo cómo voy a usar mi carrera para adorar a Dios, o sea, obviamente no se puede. Entonces ahora ya tiene tiempo en la escuela y hemos visto que su carrera funciona para todo lo de la iglesia y más ahora con las redes sociales, ¿no? Porque todo necesita diseño. Entonces, lo que yo quiero decir es, no importa lo que tú hagas, también puede ser adoración a Dios. O sea pintar, sea cocinar, sea, por ejemplo, también algo que veía mucho últimamente, el ser mamá. No creemos que no es una forma de adorar a Dios, pero también es una forma de adorar a Dios. No sé qué piensan de esto ustedes, o sea, ¿creen que no entra todo esto dentro de la Sí, pues adoración? Si hablamos de que adoración es un estilo de vida, quiere decir que si yo soy abogado, con mi profesión, voy a adorar a Dios. Sí, pues igual es como honrándonos, o sea, por ejemplo, o sea, pudieras decir, no, es que eso no tiene nada que ver, pero por ejemplo, no sé, un abogado que, como que lo sobornen o algo así, cristiano, pues a lo mejor hace su trabajo de derecho y creo que ahí honra a Dios, ¿no? O sea, porque pues eso decían, o sea, siendo honesto. Entonces, no hay otra forma de cambiar la cultura más que meternos como en el mundo, ¿sabes? O sea, Sí. reflejando a Dios con lo que nosotros podemos y sabemos hacer. Entonces, a veces decimos, no, pues que lo adore el que está ahí adelante, y no, o sea... Y realmente estamos aquí en este mundo para eso. Algo que Jesús les dijo a sus discípulos, que él le ora al Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes. O sea, van a estar ahí, pero guárdalos de todas las corrupciones. Aunque van a estar ahí, porque estamos aquí para transformar este mundo, porque este mundo Dios nos los dio. ¿Y para qué nos dio? Para ser agentes de cambio, porque somos embajadores de aquí, del cielo. Entonces tenemos que, si somos embajadores, tenemos que guardar y proteger nuestra cultura. ¿Cuál es la cultura? Pues no es ni la mexicana, ¿verdad? Ni la que sea. Nuestra cultura es la cultura del reino, y esa es la cultura que tenemos que establecer en el lugar donde estamos, ya sea en cualquier país. Entonces, a través de eso, de establecer la cultura de Dios, nosotros estamos adorando. Y luego, por ejemplo, a lo mejor es un ejemplo muy literal, no sé cómo decirlo, de cuando, por ejemplo, de que Pedro era pescador de pescados, o sea, de peces, ¿no? Y lo vino a transformar a pescador de hombres. O sea, yo sé que es algo muy básico, pero era básicamente lo que hacía, o sea, lanzar la red y traer personas. O sea, a lo mejor no literal, ya lanzaba la red, pero, o sea, predicaba y eso significaba que estaban lanzando la red y con eso traía más gente y al mismo tiempo estaba adorando eso. Pero está bien, o sea, lo que dices, o sea, tiene mucho que ver, creo que, por ejemplo, o sea, que dices que era pescador de peces y lo que me un pescador de hombres. Porque, por ejemplo, alguien, o sea, no sé, pero alguien que pesca, si es como que, ay, Dios, ¿cómo va a usar esto para darle la gloria, para adorarlo? Pero, o sea, y es un ejemplo muy padre. Bueno, a mí se me hace, o sea, de que pescaba peces y ahora pescaba hombres. Hay diferentes maneras, ¿verdad? O sea, no va a llegar con el nombre y así, pero pues ya ahí... No de la iglesia. Pero pues ahí entran los métodos que él pudiera aplicar. Una vez miraba un video que era así como cuando estemos delante de Dios y, por ejemplo, hablaba así como que se escuchaba, pasaba una persona enfrente y luego se escuchaba una voz, ¿no? Como que representando a Dios en el trono. Había Juan, y luego pasaba Juan, decía, contador Juan, pasa al frente, y luego pasaba Juan, caray, yo me llamo Juan, ¿no? Pero, señor, no soy contador, o sea, soy el pastor Juan, allá me conocían y todo ese rollo. Y luego Dios decía, no, es que realmente yo te había diseñado, te preparé para que fueras contador. Dijo, y tú a través de lo que te ibas a hacer, ibas a servir al pueblo para ayudar en algunas cosas que tienen que ver con las finanzas, en la economía de la iglesia, y a través de esa economía la iglesia iba a poder ayudar a la sociedad, a alimentar a personas que necesitan. Y luego, no, señor. Entonces ya se escucha en el video, ¿no? Pero es un buen ejemplo, porque después pasa otra persona
que dice, abogado tal, no, por ejemplo, pastor tal, y luego, que no, señor, yo soy abogado, que dijo, no, es que tu diseño era que tú fueras, pastor. ¿Por qué? Porque a ti tiene un corazón, pastor, a través de ti, personas, iban a cambiar a través de ti. Entonces, eso es adoración, es obedecer y cumplir el propósito por el cual estamos aquí en este mundo. Y, o sea, por ejemplo, también se me padre los discípulos que todos eran diferentes, o sea, no eran todos letrados ni eran los mejores, o sea, cada quien tenía su función y aún así Dios los llamó. Y porque de una u otra forma, a lo mejor no vamos a predicar en una plataforma, pero sí con nuestro ejemplo, sí de persona a persona, o sea, de una u otra forma vamos a terminar predicando, vamos a terminar hablando de Dios, pero en nuestra área, o sea, como decía, de tu trabajo, con tu ejemplo, con las vidas que logres impactar, o sea, no importa con lo que estés haciendo, vas a llegar a adorar a Dios con lo que haces. Entonces, Sí, no, pues yo creo que para eso somos llamados, para cumplir nuestro propósito aquí en la tierra. Realmente, ¿cuál es el propósito de nosotros aquí en la tierra? Porque con ese propósito, ese va a ser nuestro estilo de vida y esa va a ser la forma en la que nosotros vamos a adorar a Dios. Y cuando llegue el momento que podamos escuchar un buen siervo fiel eres, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y entra en el gozo, Señor. Yo creo que es lo que todos esperamos, el poder decir, Dios, realmente cumplí con lo que tú me habías encomendado, realmente te obedecí, Señor. Y todo esto lo hice porque te amo, porque te quiero, porque me gusta obedecerte. Y también entender que muchas cosas son pequeñas, pero para la sociedad, no para Dios. Sí, lo que para nosotros puede ser grande, para Dios pues puede ser ¿no? Jesús mismo dijo, ¿no? El que quiera ser el más grande o el mayor, pues tendrá que ser el más pequeño o el servidor. Así funciona este reino, al revés. El reino al revés. No, pues nada. Lo que decían eso de pequeño también es como que honrarnos, ¿no? Porque a veces, por ejemplo, como de que, no, es que yo estoy en una misión, pero no despreciando, sino una iglesia pequeña. Una iglesia pequeña, es como que, no, es que yo estoy aquí, pero yo estoy esperando que tú me lleves allá o me lleves allá, y no honramos, o sea, no valoramos el hecho de estar en una iglesia así. O sea, como decía Batista, de que, o sea, o tú, de que, en lo poco fuiste fiel, y que sí, o sea, que Dios nos diga, o sea, no tanto fiel en el sentido de que, tener una buena comunión, sí tiene que ver, pero, o sea, en tu iglesia, hiciste lo mejor que pudiste. O sea, sé fiel en tu iglesia y Dios te va a poner también en lo mucho, no desprecia. O incluso, escuchaba una aplicación que el hermano decía, a veces hasta, por ejemplo, nuestro carro, no, así, él daba el ejemplo de que, cochino carro, bueno, no así, pero así de que, buen carro y ya no sirve, o mi casa está bien feo, o así, ¿no? Entonces no honramos lo poco, digamos así, que para nosotros es poco, que Dios nos ha ayudado a tener, ¿no? O sea, si honráramos lo poco, que para nosotros es poco, Dios nos va a poner en lo mucho, ¿no? O el carro que queremos, pero tendríamos que honrar antes lo que tenemos, pues. Sí, cuidar y valorar lo que nos dio ya para que nos dé. Sí, no solo tomar ese hecho de que, no, en la comunión es como que ser fiel y todo eso. Entonces, cualquier cosa en la que Dios te haya llamado, lo que tú sientas en tu interior servir o hacer, no lo menosprecies. Aprende a estar más cerca de Dios para que todo eso como que se explote y sea bendición para muchas personas. A lo mejor no lo vas a ver reflejado en un día, sino a lo mejor van a pasar años, o no te va a tocar verlo a ti, pero Dios lo está viendo y Dios lo tiene en cuenta. A veces no se le olvida nada de lo bueno que hacemos, no se le olvida nada. Los pecados los manda a lo más profundo del mar, pero todo lo que nosotros hacemos para Él lo tiene en consideración. Entonces, vamos haciendo puntos para... Sí. Porque también creo que muchas de las veces, bueno, o sea, a mí me pasó era de que, como de que, voy a orar, si me trago, como que, voy a orar para estar bien, para sentirme bien mañana y así, pero en realidad el hecho no es orar para sentirte bien, sino en realidad, o sea, tener en cuenta ese chip de que estamos con una comunión para estar cerca de Dios. No, o sea, para irnos con Dios, no el hecho de que, voy a orar para hoy estar bien y mañana, o sea, no, o sea, realmente es orar y tener una comunión para cuando Dios venga, me voy con Él. Ya haberlo conocido y no sé cómo de que, pues no te conozco, aléjate de mí. Y luego, por ejemplo, la oración es muy importante para toda persona, sea cristiana o sea cristiana, porque en la oración
es donde nosotros podemos tener una conexión directa, un contacto con Dios, donde nosotros podemos abrir delante de Dios, todo lo que nosotros tengamos esté expuesto delante de Él. La oración y el leer la Biblia, ¿no? El conocer a quién le oramos, el saber cómo es al ser que le oramos. Entonces, esto nos va a llevar a enamorarnos de esta persona. Y es que así funciona esto, o sea, conocerlo a Dios lo vamos a conocer a través de leer las Escrituras y de amar lo que es Él. Y que no adorar o querer a lo que las personas dicen que es Dios, sino nosotros realmente darnos a conocer, porque siento que ya ahorita está como muy sucia la idea de lo que es Dios o de quién es Dios. O sea, creemos que es un Dios autoritario y egoísta o que solo quiere cumplir sus propósitos, cuando lo único que quiere es como que nosotros tengamos una vida feliz y plena. Entonces, no sé si tengan algo que agregar como conclusión final, sino que ya terminamos. Que vean el video, no sé cuánto va a durar, pero no está aburrido, está chido, de verdad. Y si lo ven todos, les voy a regalar una gallina. No, pues creo que gracias, no se me ocurre nada. Gracias por la invitación. Gracias por venir aquí. A ver cuánto nos pagan. Lo secaste. Sí, ¿tú te van a faltar otro? Algo iba a decir, se me olvidó. Bueno, sí, gracias por venir, está padre porque siento que no teníamos un espacio para hablar así como más de corrido todos estos temas. Pero sí está chido. Bueno. Sí, pues puedes ponerle los pedacitos así. Ajá, Anda interesantes. No. Ahí lo lanzas como un para pequeño reel, algo así. Porque yo sí veo algunos videos de media hora. Porque sí, porque suben unas partes diferentes. No, que quiero ser completo, ¿no? Y te llamas necesito. Así yo he llegado a todos los podcasts que... Sí. Ahí fue que lo veo como en 3 noches. Es que algo tenía para terminar ya y se me olvidó. Pues nada, fin. A ver, ¿quién tiene más? Sí. ¿Quién tiene más seguidores en Instagram? ¿Quién crees que tiene más? Pánfilo. Pues sí. A ver, voltea Pánfilo. ¿Cuántos tienes? No sé. A mí me cayeron 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Yo? 10. 2, 4, 6. 6. Hay que ponerle un castigo a Pánfilo. No. Pero no va a salir aquí en el video, lo subimos por Vas a aparte. pichar las queso piña. Ya sé, lo puedes subir y es como que este es el castigo que le tocó y lo como que... ¿De qué? ¿Por qué? A ver, pues bye, les quiero mucho, de verdad, les quiero Chao. mucho y oren Ahí les mucho. pongo sus Instagram. Les quiero mucho, de verdad,